Saludos a todas las peñas. Vamos a echar un ratillo. Hace unos años se dieron a conocer, al menos a nivel general, estas historias de la mitología antigua sobre los Anunnakis, esos dioses que, bueno, nos vinieron del cielo, al parecer, y están anclados en muchas leyendas de la mitología, digamos, babilónica, de la mitología sumeria y demás. Todo esto es como siempre os digo, un mundo de cuentos, porque cada autor refleja, digamos, un cuento en esos detalles que unen todas las historias. Planeta X, el 13º planeta, como el 13º signo. Los Anunnakis, como tantos otros dioses que vinieron de las estrellas. Y también con un olorcillo a esa posible creación del ser humano por parte de estos seres, por parte de estos extraterrestres. ¿Qué hay de cierto? Que nos pueden enseñar todas estas historias. Quizá hay que ir paso a paso con todo esto, porque hay mucho que contar, muchas historias, muchas huellas, por todo el mundo, por todo el tiempo. Para empezar, creo que nos podemos colocar para no tocar esas interpretaciones de unos u otros, digamos, que han hecho sobre, bueno, esos labrados, esas escrituras antiguas, esas lecturas que unos hacen de una manera y otros de otras. Gente especialista que en realidad jamás se pondrá de acuerdo, porque cada uno tendrá su verdad y cada uno tirará, como siempre os digo, un poquito para su interés, para su ideología, para su meta. Ya digo que nos podemos empezar por una zona en el mundo que quizá es muy conocida por el tema por ejemplo, de las profecías y muchos signos extraños, como estos que dejaron al parecer estos Anunnakis, ya os digo, por esta zona de Babilonia y demás. Todos habréis oído hablar, o la mayoría, de los Hopi. Los Hopi son, digamos, una tribu, por decirlo de alguna manera, anclada en Estados Unidos. Es una zona en la que, por ejemplo, están acompañados de otras tribus, digamos, en esa gran zona que une quizá varios estados como Utah, Arizona y Nuevo México. Estos Zuñi y estos Hopi, por ejemplo, que habitan estas zonas, son quizás descendientes de unos muchos más antiguos. Ya digo que estos Hopi y sus profecías, sus labrados en esas piedras que, bueno, nos asoman como siempre a esas historias, como ya os digo, como estas historias de los Anunnakis, estas historias que nos reflejan siempre Sirio, las Pléyades y demás historias que, ya os digo, siempre resuenan en todas las culturas. Estos Hopi tienen diversas, digamos, profecías, diversas historias. Unas de estas historias reflejan a esos, digamos, seres que vinieron en platillos voladores, por decirlo de alguna manera. Estos platillos voladores que, bueno, quizá podemos ver luego en historias por todo el mundo. Recordad, por ejemplo, estas historias de los Budas, de los acantilados de los 1000 Budas, esas cuevas de Mogao, esas cuevas de, bueno, todas estas cuevas que hay, como siempre os mencioné, por esta parte del desierto del Gobi y demás. Escenas como estas nos ponen en la pista, bueno, de esos platillos que quizá nos contaban también los Hopi. Esos platillos en los que esos, bueno, digamos, budas, por decirlo de alguna manera, aunque ya sabéis, en cada cultura quizás se les nombraba de un nombre. Chamanes, magos, brujos, dioses, diablos. Ya digo, lo que sí es cierto es que aquí los veis, representados con esos platillos voladores, con esa, bueno, quizá incluso llamitas o formas que, bueno, denotan una forma de impulsión de esos platillos para elevarlos hasta eso, hasta volar por encima de las nubes, como veis. Pinturas, labrados, esculturas, todo nos deja las mismas señales. Estos seres de la antigüedad
que como veis volaban en unos platillos propulsados por algún tipo de energía que nada tiene que ver con, bueno, con esos hombres que empezaban a manipular el fuego para calentarse y quizá para, dicen, bueno, empezar a hacer la comida de otra forma, ya sabéis, con fuego. Y como os cuento, no es solo en China, en la India, por ejemplo, estas escenas son de un templo de Sri Lanka, o sea, otro país asiático, en los que vemos, bueno, las mismas escenas, esos budas asentados en, bueno, en esos engendros en los que, bueno, luego vemos que volaban. Libros, esculturas, grabados, señales y huellas que nos dejaron los pobladores de la tierra, los antiguos pobladores de la tierra, quizá esos que, bueno, sus costumbres, su cultura, su sabiduría y, bueno, todo lo que tenían a su alcance era muy distinto de quizá lo que nos han contado, o al menos de una parte de ellos. Ya digo que en esta zona, digamos, de estos estados que os estoy mencionando, Utah, Arizona, Nuevo México, donde diversas culturas, como ya os digo, como estos Hopi o tribus como los Zuni, se asientan y sobreviven hoy en día como pueden, pues antiguas culturas nos dejaron también huellas que quizás son las que han llegado por eso, a esos Hopi, esas historias, esos grabados que tienen en la piedra con numerosos artilugios, siempre relacionados con los movimientos de las estrellas y el cosmos. Los Anasazi, una gran cultura, ya digo, que según investigadores unos u otros, pero que la podemos encontrar quizás hasta más allá de 8 o 10 mil años, nos han dejado un gran labrado pétreo, un gran labrado siempre relacionado con esos movimientos de las estrellas, con la astrología, monumentos increíbles, imposibles, tan bellos y tan perfectos como los podemos encontrar en Egipto, en el Imperio Mesoamericano. Hay innumerables zonas donde podemos ver estos restos de la antigüedad. Ya digo que estos Anasazi, cuyos símbolos dicen, al menos eso nos cuentan, dicen que hoy aún no los han, digamos, descifrado la ciencia oficial. Y también, como os digo, estos monumentos relacionados con la cosmología y demás, nos dejan historias muy concluyentes, porque daros cuenta, por ejemplo, en Nuevo México, si recordáis esa historia del niño de las estrellas, el niño de Starchill, ese, digamos, personaje que, bueno, con un cráneo muy difícil de entender a simple vista tan solo, pero que luego con las pruebas que, bueno, numerosos investigadores, entre ellos o quizá el Joy Pai y su equipo, han sido los que más han incitado el trabajo en este asunto, y han descubierto, bueno, pruebas que nos declaran, o sea, sin ningún género de duda, que, bueno, ese cráneo nada tiene que ver con, digamos, algo de este planeta, o al menos solo de este planeta, porque aunque, bueno, tiene componentes que podemos encontrar quizá digamos, en la Tierra, en los componentes de la vida humana, o sea, de la vida de la Tierra, tanto humana como de cualquier otra especie, pero hay componentes, elementos que, al igual que esos símbolos de los Anasazi, o sea, hay componentes químicos de ese cráneo que la ciencia hoy en día no sabe lo que es, no lo puede analizar porque no sabe lo que es, o sea, son elementos desconocidos para nuestra avanzada ciencia, dicen. Ya digo que hay mucho que añadir a todas estas historias. En este Nuevo México, por ejemplo, también hay una zona muy particular en la que aparecen, digamos, unas escenas de petroglifos o de grabados, pinturas y demás, bueno, que te dejan la piel de gallina, por supuesto. Hablo de Chaco Canyon, en Nuevo México. Dando una vuelta por toda esta zona de los Anasazi nos podemos encontrar, bueno, monumentos, zonas arqueológicas como esta, zonas que nos muestran que quizá nuestros antepasados poco tenían que ver con quizá esos que trabajaban
todo con esas herramientas de piedra, y tenían como conocimientos, bueno, apenas, bueno, para poder sobrevivir. Vemos que el conocimiento que tenían de la arquitectura, la arqueología, bueno, como veis, la rueda y los movimientos que podían hacer, o las estructuras que se podían sacar a partir del círculo, bueno, esos calcos que hacían de los movimientos de los astros, quizá hace mucho. Estos grabados que estamos viendo los podemos encontrar en una zona, ya sabéis, dentro de esta misma zona que estamos hablando, en Sego Canyon. Unas esculturas, o sea, unos grabados, unas pinturas que nos dejan, ya digo, bueno, algo de duda sobre qué veían esos antepasados nuestros. Si veían antílopes y pintaban antílopes, o búfalos o bisontes, de que pintaban este tipo de seres, este tipo de personajes, ¿qué pintaban? ¿Qué estaban reflejando nuestros antepasados? Una de las cosas que podemos ver de todas estas pinturas, todos estos grabados, es que tienen una estrecha relación, al margen de que, bueno, como veis, su fisonomía poco tiene que ver con un ser humano. Esos demonios, ya veis, con antenas, con cuernos, y siempre también, como veis, a ambos lados, con las serpientes. O sea, si os dais cuenta, parece que estamos viendo un poco un caduceo. Las serpientes a los lados y el personaje en el medio. Nos recuerda a personajes como Asclepio, Tot y demás. Dentro de la misma zona podemos encontrar este tipo de, digamos, de dibujos, de gráficos, en un gran mural en Horse Canyon, un mural que tiene más de 60 metros y casi 5 metros de altura, y en los que podemos ver personajes de distinta índole, todos ellos, bueno, como veis, con algo diferente a lo que el ser humano de aquellas épocas debía ser y debería de haber visto. No creo que la imaginación le diera para pintar este tipo de robots. Además, este tipo de seres con estas cabezas raras, como todas las guanginas que podemos ver en todo el mundo, siempre nos reflejan ese algo distinto de, ya sabéis. Incluso si podemos ver algunos personajes en los que sus cabezas las podríamos incluso identificar, quizá con ese Starships, o el niño de las estrellas, esas cabezas, bueno, que son muy anchas de arriba, y bueno. Si en Sego Canyon ya veíamos, bueno, esa especie de personaje extraño con esas dos serpientes a los lados, aquí vemos grabado dentro de este personaje, aquí veis que hay distintas figuras extrañas, ya os digo, que parecen flotar, como quizá esos platillos voladores, quizá otros, digamos, otros ingenios voladores que tuvieran otro tipo de seres. Pero ya digo, con extrañas cabezas, todos parecidos a como si fueran robots. Incluso, ya digo, aquí veis cómo aparece de nuevo ese caduceo, esas dos serpientes a los lados, en este ser de la izquierda. Y nos muestra quizá que todo en la antigüedad está conectado, pero a un nivel mucho mayor de lo que pensamos. Y como os cuento, hay diversos sitios arqueológicos por toda esta zona, todos con las mismas directrices, todos con los mismos mensajes, todos con esos personajes extraños grabados en la piedra durante miles de años, todas estas esculturas, todos estos monumentos increíbles. ¿Qué nos quieren decir? ¿Quién o qué vino eso del cielo? ¿O de dónde vino? ¿Qué hicieron esos personajes con, bueno, lo que había aquí? ¿Qué hicieron con la vida que había aquí? ¿La manipularon? ¿La cambiaron? Vemos que todas estas señales aparecen por todo el mundo. Por ejemplo, nos podemos ir a Argelia, a África. Quizá la zona, aunque ya estáis viendo que en esta zona, ya digo, bueno, del río Colorado, hay un gran
una gran extensión de, bueno, de monumentos y de zonas arqueológicas increíbles. Pero ya digo, uno de los sitios quizá donde más, digamos, guanginas, donde más representaciones de estos personajes podemos encontrar quizá es en Argelia. Una zona en la que ya ha habido muchos investigadores, muchos visitantes que han delatado innumerables, bueno, ya digo, pictogramas de este tipo. ¿Qué dibujaban? ¿Qué querían representar con estos personajes que claramente se ve como vuelan? Claramente se ve como, parece que tienen una especie de alas, una especie de cuernos. ¿Qué representaban? ¿Qué tipo de seres convivían con nuestros antepasados y que quizá, aunque están representados en todas las culturas del mundo, bueno, las élites no las ocultan? Porque daros cuenta que todas estas historias, estas señales jamás nos las cuentan en la escuela. Los libros de texto de la educación a la que nos guían en unos u en otros sitios jamás aparecen estas historias, estos grabados, y jamás nos cuentan la verdad, por supuesto. Dentro de las imágenes que nos podemos encontrar aquí en Tassili, quizá la más, digamos, la más increíble sea esta. Aquí vemos como quizá uno de estos seres con, bueno, con esas escafandras, esos cascos que les ocultan la cabeza por algún motivo, quizá por la respiración, quizá por mostrar algo que, bueno, los demás no comprendieran y que eso les hiciera de respetarlos y asustarlos. Ya digo que aquí vemos como parece como una figura que podemos interpretar como algún objeto que, bueno, ¿por qué no podría ser un objeto volante o algún tipo de, bueno, de estancia, por decirlo de alguna manera, a la que, bueno, ya veis, este personaje conduce a un grupo de lo que parecen mujeres? Historias que nos detallan y nos recuerdan innumerables, bueno, eso, historias. Daros cuenta que todo el tema este que estamos viendo, el caduceo, hemos visto varias representaciones que, bueno, pueden señalar ese caduceo y que nos muestran cómo esa manipulación, como empezamos al principio hablando, esa manipulación o posible manipulación del ADN humano por parte de unos seres, digamos, diferentes a nosotros, bueno, están ahí, esas pruebas están ahí desde hace mucho. Quizá hay que ir simplemente eso, ir desmenuzando pruebas. ¿Quién los hizo? ¿Quién es ese Dios creador del humano? ¿De qué forma nos crearon? Nos crearon manipulándonos genéticamente. Hoy en día podemos ver cómo, bueno, la manipulación genética, la clonación, incluso hacer híbridos de cualquier cosa, tanto de animales como de plantas, es una ciencia, bueno, al alcance de cualquier científico con unos poquitos medios y unos poquitos conocimientos. Como vemos, todo esto sucede en todo el mundo. No creáis que es, bueno, en una zona de aquel o el otro desierto, ya sabéis. Siempre en estos desiertos de Arizona, Nuevo México, esos desiertos del Gobi en China, esos desiertos que podemos ver por todo el mundo, en Australia, en Argelia, todos llenos de innumerables pruebas de esos seres que habitaban con nosotros, vinieran de donde vinieran, procediesen de donde procediesen, tenían, digamos, unos conocimientos y unas estructuras muy diferentes a lo que, bueno, esos hombres de las cavernas que había, quizás también en aquellas épocas, pudieran tener. Aquí tenéis, en la antigua Unión Soviética, por decirlo de alguna manera, en Uzbekistán, en unas antiguas, digamos, cuevas también, como todas estas que estamos viendo. Aquí tenéis de qué forma pudo imaginar el hombre prehistórico quizá, bueno, semejante figura, semejante escena. Ahí podemos ver, bueno, prácticamente un astronauta o algo parecido, con, bueno, innumerables, por decirlo de alguna manera, pruebas de que algo distinto había. Y si nos vamos a Japón, tenemos la misma historia. Aquí tenéis los famosos dogus, esas estatuillas que, bueno, representan figuras extrañas con indumentarias extrañas y, por supuesto, eso,
fisonomías extrañas. Y siempre lo mismo, aquí veis con estas cabezas tapadas, estas especies de escafandras, por decirlo de alguna manera, ya sabéis, ¿qué nos muestran con todo esto? ¿Qué quiere decir estos personajes que venían con, bueno, quizá no podían respirar en este ambiente, o quizá, ya sabéis, una forma de esconder lo que de verdad eres es meterte en una funda, ya sabéis, como decíamos los albañiles, el mono iba por dentro, lo de fuera era, bueno, la funda del mono. Una de las cosas curiosas de, ya digo, de estos dogus es que podemos ver que tienen como muchos una fisonomía como un poco extraña, como si fueran mujeres, o sea, con las caderas más anchas, las cinturas más estrechas. Muchos de ellos señalan los pechos, algunos incluso demuestran quizá un embarazo. Ya digo, es como muchos de, digamos, de los detalles que nos muestran los investigadores, los científicos. Quizá nos dicen que son, bueno, representaciones de esas diosas de la antigüedad, esas diosas de la fertilidad, del nacimiento y demás. Quizá por ahí hay que empezar a buscar. Ya digo que curioso todo este tema de, bueno, de las diosas de la fertilidad, quizá esas diosas madres de la antigüedad. Daros cuenta que si empezamos a buscar resquicios por todo el mundo, nos podemos ir, bueno, aquí, a Europa. En Europa quizá podemos encontrar pruebas de, bueno, esos personajes con esos cascos, esas cabezas que, bueno, no reflejaban lo que había dentro. Ya digo. Más o menos en la misma época que se descubrió el niño de las estrellas, el niño de Starchis, ya digo, aquí en Europa, en Austria, se descubrieron entre otras pruebas arqueológicas, unas estatuillas muy curiosas. La Venus de Willendorf, que le llaman a esta Venus, es una Venus muy particular. Quizá esta estatuilla, ya digo, encontrada en Austria a principios del pasado siglo, tiene que ver algo con todas estas historias. Tiene que ver algo esta cabeza tapada, esta cabeza anónima, con todas estas figuras que nos muestran, con esos ojos vacíos, como si fueran pozos, con esas cabezas, bueno, rodeadas por lo que podíamos considerar hoy incluso cabezas de robots o cabezas de demonios, por decirlo de alguna manera. Tendrían algo que ver estas, ya digo, estas diosas madres con todos estos personajes. Quizá la manipulación, digamos, genética deba de ser llevada, por supuesto, por alguna madre, y quizá de algún modo todas estas historias estén relacionadas con todo esto, los Anunnakis, todos estos petroglifos, las diosas madres, el ADN humano. Iremos viendo. Si nos damos cuenta, estatuillas como esta de esta Venus de Willendorf y otras, bueno, digamos de fisonomías parecidas o relacionadas, hay por todo el mundo. Y muchas de estas estatuillas están, bueno, ya comprobado porque hay innumerables pruebas de datación hechas con innumerables formas, y todas ellas demuestran que quizás vayan al menos más allá de los 26, 28, 30.000 años. O sea, estas esculturas poco tienen que ver esta sabiduría que podían tener y estas habilidades que podían tener estos antiguos, digamos, ancestros nuestros, quizá poco tengan que ver con esas hachas y esas herramientas, esas lanzas de piedra que nos muestran, porque con esas herramientas, si hacían esas herramientas, evidentemente no podían labrar este tipo de, digamos, de utensilios, este tipo de figurillas, este tipo de labrados y grabados. Todo esto es muy curioso, pero ya digo que ver las historias de las estatuillas de las diosas madres también nos lleva a, bueno, a esas diosas de la fertilidad, esas diosas del nacimiento, quizá como la misma Mama Gea, esa Gaia, que quizás sea la gran madre de todo.
Podemos ver, ya digo, innumerables historias que nos asoman a ese mundo de los Anunnakis, como empezamos a decir. Esas razas que dicen reptilianas, esas razas, bueno, que podemos identificar relacionadas siempre con la misma trilogía de animales que suele haber en todo el mundo. Digamos, por decirlo de alguna manera, el león o similares, el felino, la serpiente, el dragón o similares, y como no, el águila, el halcón o similares. Siempre relacionados todos, la mayoría de los dioses están relacionados, ya digo, con esas mismas esos tres mismos personajes. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Daros cuenta que hay dioses de la antigüedad que nos muestran increíbles formas de ver todo esto. ¿Qué representaban todas estas figuras? Siempre estos personajes, casi siempre alados, casi siempre con las mismas, digamos, herramientas en las manos, desde Egipto, Babilonia, el Imperio Maya, siempre relacionados, eso, los felinos, ahí veis, los felinos, los búhos, las serpientes. ¿Qué quieren decir todas estas historias? El ADN, el caduceo, siempre relacionado todo con el mismo tema. Ya digo que siempre que nos muestran un poco todos los temas estos de las diosas, madres y demás, pero ¿qué es en realidad lo que crearon? ¿A la raza humana? ¿A todas las razas de la Tierra? ¿O eso? ¿O a la propia Tierra? ¿Qué nos demuestran todas estas historias? ¿Qué era? ¿Una diosa madre, eso, creadora del humano? ¿O una diosa madre creadora, bueno, de la naturaleza, de las mismas estaciones? Como esa diosa Nut, que podemos ver en las leyendas, en las historias, eso, en la historia egipcia. Esa grande que parió a todos los dioses, esa gran diosa del mismo cielo, creadora del universo, y que como alguna historia, menciona, que la puedes llamar Astarte, Artemisa, Circe, como tú quieras, la puedes llamar de 1000 formas, pero hay solo una, que es la real. Quizá esa Isis, esa que quiso recuperar un ser perdido, aquel Orión que fue partido en 14 trozos y de los que solo pudo recuperar 13. Ya sabéis, el símbolo número 13, el planeta número 13, el trozo número 13. Siempre quizá esperando ese 14 que la haría completarla. Seguro que este dibujo, esta imitación a ese dibujo que aparece en un libro, en el código Voynich, es familiar para muchos de vosotros. Este código, que al igual que pasa con la mayoría de los secretos, de los libros, de la sabiduría que hay oculta, está en manos de grandes sociedades, por decirlo de alguna manera secretas, porque daros cuenta que esta, Universidad de Yale arrastra, un gran número de información que la relaciona con, los temas del ocultismo y demás, que ya sabéis, ya iremos viendo. Pero ya digo que esta Universidad de Yale es, la poseedora del libro que, más o menos ya sabéis, podéis ver el libro, que es donde veréis las fotos como son y demás. Estos son simples, dibujillos para que los podáis ver un poquito. Y ya digo que esta Universidad de Yale, al igual que por ejemplo pasa con todos los manuscritos estos gnósticos del Mar Muerto, Nag Hammadi y demás, que están en manos del Museo Rockefeller. O sea, son instituciones que jamás a las masas les van a revelar ningún secreto, porque son suyos. Si daros cuenta que cualquier empresa que, por ejemplo, la tecnología de hoy en día, con los móviles y demás, de que descubre algo, pues lo guarda con celo y demás, pues imaginaros todas estas informaciones. Ya digo que en este código Voynich podemos ver quizá también un reflejo de toda esa manipulación, todo lo relacionado que puede haber en el mundo de esa creación del ADN humano, esa creación incluso de la Tierra, esas diosas madres, esas mujeres que vemos bañarse en lagos de diferentes calidades en este código Voynich. Incluso
podemos ver cómo muchos investigadores han, digamos, hecho la suposición de que todo esto podía ser en realidad el montaje de cómo se fabricó cada órgano del ser humano. O sea, hay muchas fotografías de estas en las que aparecen con una serie de cañerías, una serie de, bueno, de figurillas de mujeres, en las que nos demuestran con dibujos que eso, que puede ser el tema del oído, otro puede ser el tema del corazón. O sea, cada figurilla de estas es como si mostrara la creación por parte, ya digo, de una u otra mujer, de una u otra diosa madre, de cada órgano, cada receptor, cada parte que nos compone. Son innumerables historias, pero ya digo que todas relacionadas y todas también van a lo mismo. ¿Qué es lo que estaban creando? Al ser humano, a la tierra, a la misma vida en general, estos personajes. Quizá, ya digo, como en este código Voynich, también una imagen parecida a esta aparece, y en la que vemos que, bueno, esa tierra, esa gran tierra, esa mamagea, esa Gaia, ese gran ser, quizá, que es lo que se estaba creando, y esa serpiente de la tierra, que se ve rodeándola por todos lados. Quizá este código Voynich también esté relacionado con todas estas mismas historias. Daros cuenta que la serpiente de la tierra, enfrentada desde numerosas leyendas en el Imperio Maya, o ese Thor contra esa serpiente Midgard, todo la mitología de la antigüedad, todos los dioses y sus historias de la antigüedad, y todo un mundo que iremos desmenuzando paso a paso. Ya sabéis que, bueno, aunque quizá he tenido una época en la que he estado subiendo mucho material de este tipo de, bueno, digamos por decirlo de alguna manera, sobre las plantas y demás, y cosa que no dejaré porque seguiré subiendo remedios y temas de las plantas y demás, pero sí que me anclaré un poquito más porque creo que ya hay suficiente material, hay mucho material, ya digo, sobre autosuficiencia, tanto de la prima como de innumerables plantas y remedios, y aunque ya digo, iré tocándolos, sí que empezaré ya a tocar estos temas un poco, digamos, un poco mejor, porque desde el principio, bueno, quizá empecé a tocar estos temas como todos los canales, los dos que me han cerrado, con miles de suscriptores, ya sabéis, el material que se tocaba era todo este tipo de temas. Ya sabéis que hay que ir tocando todo poco a poco, y bueno, para empezar con esta nueva historia que empezaré a contar, pues hoy hemos empezado por aquí. Creo que ha sido interesante tocar todo este mundo, bueno, de la antigüedad, todas estas cuevas. Ya digo que hay muchas más, muchas historias, muchas leyendas que podemos ir tocando poco a poco, y espero contar con con vuestra atención, y que estos vídeos empiecen a formar un poco más parte de lo que es este grupo que estamos formando. Y eso que os cuento siempre, muchachos, que somos uno, al igual que esta gran Gaia. Venga, soy otro tú.